En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad, programa dedicado a explorar, reflexionar y compartir conocimientos que nos ayudan a entender mejor nuestro entorno. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad de la radio de la Universidad de Tarapacá. Hoy día nos acompaña una invitada, súper especial, que es Andrea Alvarado. Hola Andrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Andrea es académica en nuestra universidad. Ella es de profesión socióloga y ha hecho todos sus estudios de doctorado y postdoctorado vinculados a la sociología. Y hoy día vamos a conversar sobre qué es la sociología, que es algo que algunas personas dentro de las ciencias sociales no saben muy bien qué es sociología y qué hacen los sociólogos. Y también una noticia súper importante para nuestra universidad, para nuestra facultad, para la Facultad de Ciencias Sociales, y también creo yo que para nuestra ciudad, comunidad y región, que el próximo año se abre la carrera de sociología en la universidad. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Sí, efectivamente, hemos estado trabajando hace ya varios meses con distintas personas. Es divertido porque pese a que no teníamos una carrera de sociología o un departamento o escuela de sociología en la Universidad de Tarapacá, habemos varios sociólogos y sociólogas que estábamos trabajando en distintos espacios. Y no solo en la Facultad de Ciencias Sociales, sino también en educación, incluso en ingeniería industrial, etc. Entonces hemos estado trabajando para abrir este 2026 la carrera de sociología. Y bueno, es un desafío bien interesante. Primero, como para tomar la pregunta que planteabas inicialmente, que es una gran pregunta. Yo creo que los sociólogas tenemos siempre como el chiste interno de hoy, cuando nos preguntan qué hacen los sociólogos o qué es la sociología. Porque efectivamente hay interrogantes al respecto que tienen que ver con que es una carrera bastante amplia. Claro. Bueno, la sociología es una ciencia social, una disciplina de las ciencias sociales, ¿cierto?, que se enfoca en tratar de comprender y explicar la sociedad en distintos niveles, como tanto a nivel de las instituciones, lo que entendemos también como las estructuras, por qué la sociedad se organiza como se organiza, pero también a nivel de las personas, del cotidiano, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y claro, esto tiene un origen en la transición, digamos, como de la sociedad agraria, de la sociedad rural a la sociedad industrial, cuando en el fondo las personas dejan de vivir separadas, esparcidas en grandes extensiones de territorio, ¿cierto?, en el campo, trabajando la tierra, y se empiezan a concentrar en las ciudades, a concentrar en las fábricas, empiezan a darse fenómenos nuevos. Claro. Ahora para nosotros eso es lo cotidiano. Sí. Pero en algún momento de la historia de la humanidad fue algo novedoso y que generó preguntas y que generó problemas también que eran nuevos. Entonces así es como surge esta disciplina, pensando, tratando de entender por qué por qué las personas en el fondo funcionamos como funcionamos. Claro. Y ahí de lo que tú comentabas se desprende que la sociología puede ser súper amplia, porque si hay sociólogos en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, pero también hay sociólogos en la Facultad de Educación y también en Ingeniería Industrial. O sea, el campo del sociólogo de estudio es donde está el ser humano. Exactamente. El campo de estudio es tremendamente amplio. Hay sociólogos que investigan desde la religión, por ejemplo, y de qué manera o por qué las personas practican en un culto de cierta forma. Hay gente que estudia los comportamientos económicos, por qué, por ejemplo, se constituyen ciertas dinámicas económicas, los mercados informales, por qué la gente migra, de qué manera, la familia, por ejemplo, el sistema político, la niñez, la vejez. El campo de estudio es sumamente amplio y asimismo el campo laboral también. Bueno, en estos últimos meses los sociólogos han salido harto en la palestra por el tema político, las elecciones, han existido, ha existido una mayor quizás consideración
de la profesión de los sociólogos, que ellos puedan también explicar, no sé, pues, los fenómenos políticos que han ocurrido, el fenómeno Parisi uno, cómo se van a mover los votos, por qué, y va explicando también el comportamiento de las personas en temas políticos, como tú decías. Entonces, da la impresión, para que la gente que nos escucha pueda ir formándose una idea, que la sociología sí es parte nuestra cotidiana, aunque no la veamos con el nombre tal como sociología, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Pensando en el ejemplo de las elecciones, ahí tal vez lo más evidente o lo más fácil de ver es el tema de las encuestas, los estudios de opinión, que es uno de los campos más como típicos donde uno puede encontrar sociólogos, sociólogas trabajando, porque tiene que ver con nuestras herramientas metodológicas, con el tema de poder diseñar encuestas, estudios que nos permitan capturar qué es lo que la gente está pensando, y ahí también un poco interpretar, ¿cierto?, los fenómenos, como por ejemplo los resultados electorales ahora, pero también hay otras cosas que están por detrás, como qué pasa cuando las encuestas fallan, por qué las encuestas fallan, ¿no es cierto?, que ahí tiene que ver también con preguntas que nos hacemos los sociólogos de qué pasa que tal vez la mirada con la que estábamos abordando la sociedad hasta ahora ha ido cambiando. Entonces ahí también nosotros reflexionamos harto con la continuidad y el cambio. Esto se ha hablado mucho de las claves como para interpretar la política de los 90, 2000, ya han ido quedando medias obsoletas, y los ejes que tal vez estructuraban nuestra sociedad o nuestra conducta política han ido cambiando. Entonces eso también son cosas que nos preguntamos. Ahora, también estamos muy presentes como disciplina en el diseño y en la aplicación y evaluación de las políticas públicas, de las políticas sociales, que también son temas que se debaten en las elecciones, pero se ven en el día a día, en el fondo. Claro. Oye, Andrea, y de lo que tú haces, de lo que has investigado, ¿tú tienes una línea, por ejemplo, en tu doctorado, postdoctorado, seguiste una línea? Sí, yo he trabajado durante ya bastante tiempo dentro del gran campo de la sociología de la educación. O sea, en el fondo yo me he dedicado a estudiar como campo, como espacio, las escuelas, las universidades y los procesos educativos. Y la sociología, cómo la sociología mira la educación, en el fondo pensando cuál es el rol que juega la escuela o cuál es el rol que juega el sistema educativo en la manera en que se estructura la sociedad. Entonces, ahí la gran pregunta, diría yo, hay muchas preguntas, pero probablemente la gran pregunta que engloba prácticamente todo lo que se hace en la sociología de la educación tiene que ver con el debate de si es que la educación es un espacio que transforma la sociedad en el sentido de permitir la movilidad social de las personas. Esta idea que tenemos muy instalada de tienes que estudiar para que te vaya mejor, tienes que estudiar para poder tener una mejor posición que la de tu familia. O por otra parte, si es que la escuela, el sistema educativo en general, ha sido más bien un espacio de reproducción, es decir, de perpetuar el orden social tal como existe. Que ha habido grandes teóricos que han sido muy críticos en el fondo de la idea de la movilidad, diciendo, mira, en el fondo, como está tan segregada, tan separada la educación, hay educación para ricos, educación para pobres, etc. Eso lo que hace es mantener a la gente en su posición social, más que ayudarla a moverse. Entonces, ese es como el gran marco, digamos, en el que yo me muevo, pero particularmente yo, y esa es la razón por la cual estoy acá en la Universidad de Tarapacá, en Arica y no en otro lado, es que me interesa mucho cómo esto se relaciona con la diversidad cultural. Y con la migración, con la presencia de personas de pueblos originarios, en el caso nuestro mayoritariamente aymaras, quechuas, pero también mucho con la migración desde Perú, desde Bolivia, los últimos años también desde Colombia, desde Venezuela, y cómo las escuelas, y no solamente las escuelas, los liceos, sino también las instituciones de educación superior, son espacios en los cuales se negocia esa integración social. ¿Cómo es ese negocio de la integración? Es un desafío bien interesante porque hay muchas cosas que se cruzan aquí, ¿no? Por una parte, investigando, entrevistando, conversando, yo he podido ver que desde las escuelas, profesores, directivos, etcétera,
la gran mayoría, si no más bien todos, tienen una disposición a integrar, a incorporar a todos los niños y niñas que llegan a las escuelas, ¿cierto? Como incorporándolos tanto académicamente, o sea, como que puedan ir avanzando y aprendiendo, que les vaya bien, pero también tomando elementos de sus distintas culturas, orígenes, saberes. Pero por otra parte, hay también limitantes que son estructurales, como diríamos los sociólogos, que tienen que ver con que hay recursos limitados, que tienen que ver con que la normativa ministerial muchas veces no se actualiza tan rápido como debería. Tenemos en Chile un currículum educativo, un currículum escolar que es más bien único, o sea, es el mismo. Por mucho que hay una disposición a que haya adaptaciones, adecuaciones, es el mismo currículo escolar que se enseña de Arica a Punta Arenas. Entonces, esto desde el punto de vista de cómo se integra la diversidad de saberes es un desafío, porque en el fondo, eso es otra pregunta que también nos podemos hacer. Pues, ¿qué es conocimiento y qué es conocimiento válido en el contexto de las escuelas? Claro. Sí. Un niño que viene migrando, por ejemplo, desde Venezuela y ha estado, 3 años recorriendo distintos países, llega acá con un tremendo conocimiento sobre muchas cosas, sobre diferencias entre normativas de países, sobre cómo resolver dilemas, concretos, materiales, pero desde el punto de vista de la escuela viene con un rezago educativo, por ejemplo, un rezago pedagógico súper grande porque, estoy dando un ejemplo, pero que es muy real, por ejemplo, ha estado fuera de la escuela durante todo este tiempo. Entonces, en vez de venir con conocimientos para entrar a, quinto básico, que sería el curso que le corresponde por edad, no tiene más que conocimientos que se imparten hasta primero básico con suerte. Entonces, ¿qué hacemos desde la educación acá? Pues lo vemos como un niño que viene con un déficit, solo con carencias, o vemos también qué es lo que sí trae, que tal vez no está plasmado en el currículo, pero que puede ser relevante. Hay otra riqueza, ¿no? Exacto. Hay otra riqueza de experiencia. Mira, mientras hablaba, me acordaba cuando yo me fui a estudiar fuera, estábamos en Australia y nosotros vivíamos cerca de la universidad por comodidad y todo, y mi hija iba a una escuela pública que estaba cerca de la universidad. Entonces a unos amigos le decía, oye, qué bueno que en el colegio le están enseñando hoy día sobre la importancia del reciclado y todas esas cosas. Y me dijeron, sí, porque va en ese colegio. ¿Y por qué? Digo, porque ese colegio está cerca de la universidad y se espera que esos niños que van a esos colegios cerca de la universidad, que está dado porque allá tú vas al colegio que te toca por donde tú vives. Pero al que vive fuera del radio de la universidad no le enseñan reciclado, sino que le enseñan electricidad. Porque se espera que él va a trabajar en eso. Entonces yo pensaba, uy, que es como medio discriminante, pensando con un pensamiento chileno, pero como la sociedad funciona de otra forma, al niño que dice, bueno, la universidad está lejos, yo no pretendo ir a la universidad, aprendo un oficio, que es valorado, respetado y es bien pagado. Son como currículos distintos. Acá es como todos aprendemos de lo mismo y da lo mismo tu futuro, algo así. Claro, es que hay premisas que son distintas en el fondo de qué es lo que se espera que haga la educación y qué es lo que asumimos que hace la educación, como país me refiero. Claro. Hay distintos países que tienen sistemas que reflejan distintas ideas que en el fondo están por detrás de cómo está estructurado. Entonces uno puede pensar que es más justo o más injusto dependiendo de la perspectiva que uno asuma. Entonces, por ejemplo, hay países en los cuales el currículum se separa desde muy temprana edad, 13 años, 14 años o antes incluso, en función de si es que vas a ir a la universidad o no vas a ir a la universidad. Y si no vas a ir a la universidad, si es que vas a seguir, por ejemplo, estudios técnicos o no, en el fondo. O en el fondo estás más en un camino para ingresar al mundo laboral directamente o para dedicarte a los estudios en la universidad. Y entonces, como te digo, eso se hace muy temprano. Y cuando la primera vez que yo escuché eso, dije, chuta, qué injusto. O sea, como qué discriminador en el fondo encasillar a los niños y niñas desde tan chicos. O sea, si un niño tal vez a los 17
se da cuenta, pucha, yo en verdad sí quería ir a la universidad y estaba en el otro track, ¿qué pasa? Entonces, claro, hay un tema ahí, pero por otra parte, si uno mira con mirada sociológica nuestro sistema, por ejemplo, vemos que, claro, todos tenemos el mismo currículo, todos, dejando de lado que obviamente existe la educación técnico-profesional y todo, pero hay si pensamos solo en la educación científico-humanista, todos los niños y niñas pasan por el mismo currículum, pero todos sabemos que no todos tienen la misma posibilidad de entrar a la universidad. Claro. Eso no es necesario que un sociólogo lo explique. Todas las personas tienen ese conocimiento y saben que los niños y niñas que egresan de colegios particulares tienen una mucha mayor probabilidad de entrar a la universidad que los que egresan de liceos públicos o subvencionados. Claro, porque hay un sistema único. Entonces, claro, pero además, pese a que sea el mismo currículo, hay otros factores que segregan y que segmentan, que tiene que ver con cómo las condiciones socioeconómicas, los recursos materiales, pero también elementos culturales y de distinto tipo impactan en las posibilidades reales de esos niños de poder ingresar a la universidad. Entonces nuestro sistema puede que en apariencia sea más justo, pero tal vez no lo es. Entonces, esos son, claro, el tipo de preguntas que nos hacemos, bueno, desde las ciencias sociales en general. Sí. Claro, eso es para quienes no escuchen como hemos conversado en otros programas de las ciencias sociales, la psicología, que han venido también los trabajadores sociales, aquel que está ligado a la ciencia social se pregunta muchísimas cosas del comportamiento, por qué pasó esto, y es un cuestionamiento que es diario, y muchas veces, creo yo, tenemos más preguntas que respuestas, y una misma respuesta nos da 2 preguntas más. Sí. Así es, efectivamente. Estamos, a veces nos critican a los cientistas sociales en general porque somos más como diagnosticadores de problemas que generadores de soluciones. Claro, sí. Oye, Andrea, y este desafío que se nos viene, se nos viene como universidad, pero más a quienes van a llevar la batuta o la voz cantante en una primera instancia para poder instaurar la carrera de sociología. ¿Cómo va eso, la carrera? Mira, va bien. ¿Ya? Estamos con tiempos medio vertiginosos, pero vamos súper bien. Ya el plan de estudio está... hay una serie de procesos institucionales y burocráticos que tienen que ocurrir para que esté todo listo, pero todo eso está ocurriendo. ¿Ya? Tenemos una malla diseñada que está muy bonita, en mi opinión personal está muy bonita. Y es una carrera que dura 10 semestres, que tiene tanto ramos teóricos como más aplicados. Y lo que nosotros buscamos con el equipo de sociólogos, de sociólogas con los que estuvimos trabajando, que quiero hacer un paréntesis para nombrarlos, porque de verdad que hay gente aquí que es tremendamente potente y valiosa, y han sido muy generosos todos en entregar esto. Primero, Carolina Stefoni, que es socióloga, la directora del doctorado de Ciencias Sociales de la universidad, aparte de la Faxo también, que ella además es de los nombres más importantes de la investigación sobre migración, sobre movilidad humana en Chile. Fue quien nos juntó y lideró inicialmente este proceso como de diseño. También participó Marcela Tapia, que es otra gigante de los estudios migratorios, que también es parte de la universidad en su sede de Iquique, del Departamento de Ciencias Sociales de allá, también del doctorado. También estuvo participando Julio Labraña, que también es parte del Departamento de Educación como yo y es director de calidad. Estuvo participando Carmen Araneda, que es también colega y que ella es parte del Departamento de Ingeniería Industrial. Estuvo José Berríos, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales de Iquique. Estuvo Antonia Mardones, que es colega de educación también, que ella es socióloga, antropóloga de base y socióloga de doctorado. Entonces también vemos varios que, o sea, no todos somos como solo sociólogos como yo, también hay varios que tienen experiencia y tienen formación en otras disciplinas de las ciencias sociales, lo que lo hizo más rico todavía. Y en términos de cómo construimos esta malla, buscamos combinar varias cosas. Por una parte,
tener, por supuesto, una formación completa y rigurosa en lo que tiene que ver con la disciplina como tal, tanto en términos de las teorías como de las metodologías. Entonces, hay varios cursos que están enfocados en eso, las teorías clásicas, pero también quisimos, con mucha decisión, incorporar una mirada territorial, una mirada situada, una mirada que en el fondo establezca un sello para los sociólogos y las sociólogas de la UTA. O sea, no es trivial estudiar sociología desde Arica, desde la frontera norte, desde la macro zona centro-surandina, desde esta zona fronteriza. Entonces, también incorporamos esa visión en los cursos. Y lo otro que quisimos hacer también con mucha decisión fue incorporar una dimensión aplicada, porque como te decía, el campo laboral de los sociólogos es bien diverso. Claro, vemos algunos que nos dedicamos a la academia, a la investigación, hay otros que se dedican a los estudios de mercado, a los estudios de opinión, y también hay muchas personas que trabajan en el Estado, en el aparato público, en distintos niveles, en las municipalidades, por ejemplo, en los servicios, tanto diseñando como aplicando política pública, programas sociales, proyectos concretos. Entonces, también incorporamos en la malla bastante como asignaturas y contenidos enfocados a eso, a que en el fondo nuestros estudiantes se familiaricen desde bien temprano con cómo funciona la política pública, con cómo funciona el aparato estatal, pero también nos interesa que tengan conexión con las comunidades y con el entorno, no solo a través del Estado, sino también en vínculo directo con las comunidades, con organizaciones de la sociedad civil, y claro, como en distinto orden de cosas. Entonces, como para sintetizar, le dimos a la carrera, la estructuramos en esas 4 líneas, como la formación más teórica, propia de la disciplina y en conversación con las ciencias sociales, la formación metodológica muy fortalecida, hay bastante, no, si es que alguien que nos está escuchando y piensa que estudiando sociología no estudia más matemáticas, lamento desilusionarlo desde ya. Claro. Hay una formación cuantitativa en metodologías cuantitativas que son en base a estadística, etcétera, muy importante. Yo creo que eso es súper necesario aclarar, porque también recordaba cuando yo entré a estudiar psicología, una de las primeras cosas que dije, qué bueno, me libero de las matemáticas y estadística. Claro, muy buen punto, Andrea, porque quienes escuchan dicen, si ciencias sociales eso como no es igual matemática, equivocado completamente. El tema es cuál es matemática, claro, y para qué. O sea, no vamos a estudiar en abstracto las matemáticas, pero sí las necesitamos para entender los comportamientos de la población en su gran volumen, en el fondo. Entonces, claro, teoría, metodología, políticas públicas, pero también inserción territorial. Esos son los 4 énfasis que va a tener la carrera. Y tú cuando ingresaste, así como Andrea, ingresaste a estudiar sociología, ¿por qué te interesó la sociología? Porque quizás le puede servir esto a alguien que escuche y dice, esos son mis intereses y la universidad la UTA puede ser un buen lugar. Sí, buena pregunta. Bueno, yo igual estudié hace varios años atrás, pero claro, a mí siempre me interesó, siempre fui, claro, de preguntas. Siempre me interesó la historia, siempre me interesó la política. En mi casa era una casa en la que se hablaba de política, se discutía la actualidad, digamos. No solamente en términos de no sé, si tal candidato u otro, sino de, oye, mira, ¿qué es lo que está pasando? No algo solo partidista. Claro, no solo partidista, sino que entendiendo como lo político, como todo lo que tiene que ver con el bien común, con todo lo que nos involucra a todos en el fondo. Entonces, claro, me interesaban esos temas, me interesaba la historia, y además yo, claro, conocía, por temas familiares, conocía a un par de sociólogos, entonces sabía que existía la carrera. Entonces, y además también me pasaba que yo dudé en algún momento, bueno, confesión, cuando era más chica yo quería estudiar psicología, porque mi mamá es psicóloga, entonces yo quería estudiar psicología. Y en algún momento me empecé como a meter más en estos temas más como la política, la economía, etcétera, y ahí empecé a dudar entre si estudiar sociología o economía.
Ya. Y claro, y concluí que sociología tenía un balance que me gustaba más de los temas más sociales, más tal vez lo cultural, etcétera, y no tan cargado a la medición en números, en el fondo, porque esa es una de las gracias que tiene la carrera, la disciplina, que nos interesan los números, cuánto ocurren las cosas, pero también nos interesan los significados, las interpretaciones, los por qué más de la subjetividad, digamos. Ya. Entonces, claro, así fue, pero claro, siempre es una carrera medio que uno dice como, ¿pero y qué es lo que hacen? Y de a poco en el camino uno va entendiendo Ya. que están en distintos lados, pero tiene que ver con eso, yo creo. Si te interesa entender por qué las cosas, por qué la sociedad funciona como es, o cómo podemos desarrollar mejores políticas públicas, cómo es posible pensar en mejorar la vida de las personas, pero entendiendo que esto no ocurre a nivel individual, Sí. sino que tiene que ver con cómo las distintas instituciones, estructuras, grupos de la sociedad interactúan entre sí. Claro. De ahí uno se puede dar cuenta que en la sociología o los sociólogos no trabajan solo con sociólogos. Está un trabajo, claro, porque tú, perdón, si decías, te interesó un momento la sociología y también la economía. Uno puede decir son polos completamente opuestos, Ujú. pero en algún momento tienen un punto de conexión. Sí, de todas maneras. O sea, es que hoy en día yo creo que no sé si queda alguna disciplina que siga trabajando completamente sola. Y todos trabajamos en equipo, y la interdisciplinariedad, Sí. esta idea de que en el fondo, claro, el conocimiento lo construimos desde distintas perspectivas, está cada vez más instalada. Y en la práctica también, pues no solo en la investigación, o sea, como en la vida cotidiana, los sociólogos y las sociólogas trabajan con psicólogos, con trabajadores sociales, con antropólogos, con ingenieros comerciales, con personas de la salud también, Sí. muchas veces, con etcétera, con ingenieros. Todo va a depender del campo, pero es algo que es parte de la realidad, y además yo creo que la sociología tiene un lenguaje bastante amplio que Ya. nos permite efectivamente entrar en diálogo con distintas disciplinas. Entonces tenemos que nuestra carrera de sociología tiene 10 semestres, una malla sólida que te gusta, bonita, que decía. ¿Y cuál es el campo laboral del sociólogo o las sociólogas futuras? Mira, es bien diverso. ¿No? Yo, claro, partiría por mencionar el aparato público en toda su amplitud. Ya. Desde los servicios, desde los distintos servicios, los ministerios, los espacios donde se piensan las políticas públicas, las políticas sociales, en los espacios donde esas políticas se empiezan a traducir en planes, después esos planes se aterrizan en programas y finalmente en proyectos, tanto en el diseño como en la aplicación, como en la evaluación, en los municipios, en las corporaciones, en cualquier espacio donde sea necesario trabajar con personas, aterrizar sus necesidades, pero poniéndolas en perspectiva también de recursos, de la normativa, donde sea necesario sistematizar información, por ejemplo, levantar datos y poder decir, a ver, por ejemplo, si yo estoy en una municipalidad y pienso, hay una problemática en un sector de la ciudad asociado con la gestión de la basura, por ejemplo. Necesitamos diseñar algún tipo de programa o intervención que mejore el tema del manejo de la basura en esa zona. Ahí no solo necesitamos pensar cómo pasa, o no sé, cómo se recoge la basura, sino que también tenemos que pensar en cómo lo hacemos para que las personas de esa comunidad o de esos sectores se hagan parte del proceso, puedan apoyar o puedan desarrollar sus propios mecanismos, organizarse para mantener su espacio limpio. Entonces ahí hay mucho que pensar y que puede pasar por ejemplo, o sea, partir por hacer diagnóstico. Siempre
en los cientistas sociales sabemos que lo primero que necesitamos hacer es entender qué hay a la base de un problema, porque tal vez el problema no es el camión de la basura, tal vez el problema es la ubicación de los basureros, o tal vez el problema es que la gente no tiene un sentido de comunidad que los vincule para mantener su espacio, o tal vez hay un problema de recursos materiales en que no se ha invertido. Entonces, siempre que haya que hacer un diagnóstico, no solamente los sociólogos, por supuesto, pero ese es un espacio donde un sociólogo o una socióloga puede intervenir y también puede planificar. Aparte de eso, también habemos sociólogos, sociólogas que nos dedicamos a hacer investigación desde la universidad, desde la academia, pero también desde otros espacios. También cada vez más se abren espacios en el mundo privado, en las empresas, también en esta lógica, ¿no es cierto?, de poder interpretar las necesidades de grupos de personas y poder proponer alternativas de transformación o de mejora de problemáticas que se estén identificando. Sí, ahora, últimamente, quizás a través de las últimas décadas, se ha visto que los sociólogos también han tenido su espacio en empresas mineras, para poder comprender cómo están las comunidades locales, el tema de cuando llega la empresa minera, qué pasa con la sociedad, si los pueblos se tienen que movilizar, etc. Así que parecía ser que el campo laboral es amplio, porque yo creo que esa es una de las mayores quizás de las preocupaciones de los papás, de las mamás, que van a decir, voy a estudiar sociología, ¿y en qué voy a trabajar? Bueno, ahí está la respuesta, que voy a trabajar en una amplitud de cosas y dar una respuesta a una serie de problemas que nosotros como sociedad vivimos. Y Andrea, ¿cuántos cupos tiene la carrera para el próximo año? Estamos abriendo 30 cupos acá en Arica. Ya. ¿Y esto va a estar en Arica y en Iquique o solo en Arica por primera? Por ahora solo en Arica. Ya. ¿Y ahí está establecido un puntaje de entrada? Ahí me pillaste, la verdad. O sea, en el fondo eso tiene que ver con la admisión, como los criterios de admisión de la universidad y de la facultad. Pero no, ahí no estoy segura de cuál es el corte como tal. Okay. Pero ahí sí sabemos que hay 30 cupos y partimos el próximo año con una malla muy buena. Sí. ¿Estás contenta por eso? ¿Estás emocionada por eso? Sí, estoy emocionada. Creo que es un bonito proyecto. Sí, y surge también por un diagnóstico que puede haber hecho la universidad de que era necesario contar con la carrera de sociología. Sí. Claro, en algún momento hubo un crecimiento bastante grande de la oferta de sociología a nivel nacional, pero en el Norte Grande no, o sea, está en la Universidad Arturo Prat, pero tienen poquitos cupos, y en el resto de la macrozona no hay carrera. Y hay una demanda importante, sentimos nosotros, porque además hemos visto que la Facultad de Ciencias Sociales tiene mucha demanda. Sí. Ocurre anualmente que quedan bastantes postulantes en lista de espera. Entonces, creemos que hay una demanda importante y hay una necesidad, en el fondo, de profesionales formados en la región. Claro. En el fondo no es lo mismo, porque claro, yo por ejemplo me formé en Santiago, entonces he tenido que hacer todo un aprendizaje, ya llevo varios años viviendo en Arica, pero no es lo mismo una persona que comprenda en profundidad las necesidades de su territorio, de su ciudad. Sí. Claro, esa es una mirada que solamente esta universidad, por estar en esta zona que conversabas tú, le puede entregar. Exacto. Entonces, a partir del próximo año, nuestra Facultad de Ciencias Sociales suma a las ya carreras de trabajo social, antropología y psicología, suma a la sociología como una rama de las ciencias sociales sumamente relevante. Así es. En el próximo año esperamos contar nuevamente contigo en este espacio para que nos cuente cómo van los avances, los primeros estudiantes, que va a ser un hito súper bonito para la universidad y para la facultad. De todas maneras. Yo feliz de volver y ya contarles cómo va el desarrollo de esto, y ojalá invitemos a los primeros estudiantes, supuesto, a la primera corte, que nos vayan contando también. Súper bueno. Bueno, felicitaciones por el esfuerzo.
estamos seguros que va a tener un buen resultado, y también agradecer a Andrea por tu presencia en este espacio de ciencias sociales conectadas con la comunidad. El tiempo siempre se nos hace corto en las conversaciones. No, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Yo feliz de haber podido estar y vuelvo cuando me inviten. Ya, nos vamos a tener ahí agendados de las primeras, porque para la próxima, ¿cómo se llama esto? No, sesión o temporada. Estaba pensando en la próxima temporada. Así que eso. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, y nosotros nos estamos encontrando en un nuevo capítulo de Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad.